Hoy vamos a dedicar la tarde ya, el último resto, para abordar tres cuestiones. La primera de ellas va a ser hablar de algunos elementos comunes que pueden servirnos para afrontar tanto el alegato inicial como el alegato final, esencialmente relativos a algunas cuestiones que ayer me plantearon algunos compañeros. Controlar un tanto los nervios dentro de la sala, actuar dentro de la sala cuando se informa. Y es útil porque nos vale para cualquier tipo de alegato, son instrumentos comunes para cualquier tipo de alegato. Luego vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con la fase probatoria. Y finalmente vamos a hacer un análisis, a lo mejor en este punto novedoso para muchos de vosotros, sobre lo que, en mi opinión, debe contener para resultar útil un alegato final, cualquiera que sea la parte que lo elabore. Porque aquí sí, a diferencia del inicial, que como ayer vimos, hay estructuras diferenciadas y yo diría que mucho más reforzadas en el caso del demandado. En el caso del alegato final, lo que se conoce como el trámite de conclusiones, pues en realidad ambos sirven y se estructuran de la misma forma tanto para el demandado como para el demandante. Y ambos sirven para conmover al tribunal, a diferencia del alegato inicial, que esencialmente sirve para convencerlo. Y voy también a dar alguna puntilla a propósito de esto. Bien, esa es la propuesta de hoy. Y como siempre, cuando haya cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier intervención, discrepancia, lo que queráis, levantáis la mano y hacemos un pequeño alto para hablar sobre lo que tengáis que plantear. Cuando nosotros tenemos inseguridad, eso nos produce miedo. Y ante el miedo tenemos varias formas de reaccionar. Desde luego la forma más fácil y la forma más cómoda es dejar de hacer aquello que nos provoca el miedo. La otra forma de reaccionar es hacerlo con valentía y, a pesar de tener miedo, afrontar la situación. De eso saben mucho los toreros. De eso saben mucho los toreros. Todo torero antes y los días previos de salir y de pisar la arena están muertos de miedo. Y sin embargo, cuando ya están en la plaza, cuando están dentro, en el ruedo, cuando ya se enfrentan al toro, pues ahí ya se produce un proceso de transformación, yo diría que casi personal, y de responsabilidad también. ¿Qué es lo que reduce la inseguridad y en consecuencia el miedo? Sin duda la formación. Los toreros cuando no torean hacen toreo de salón. El torero cuando no torea en la plaza, en su finca o en la del apoderado o la de un ganadero amigo, sigue toreando por su cuenta todos los días. Porque sabe que en ello le va la vida. Cuanta mayor formación, cuanto mejor pise y conozca los terrenos, cuanto mejor entienda el animal, más posibilidades de terminar su carrera vivo. De manera que la primera clave obvia para afrontar esa inseguridad que a veces se produce en la sala, y para algunos es una situación tremendamente incómoda, pues sin duda está claro. A mayor formación reduces la inseguridad, en consecuencia reduces el miedo. Hay que también estar convencido de lo que uno hace. No cabe duda que si un profesional ha dedicado el tiempo suficiente a la preparación de un caso, es quien más sabe del caso. Mucho más que el juez, y si incluso ha hecho ese ejercicio necesario de anticipación acerca de lo que su compañero y adversario podría plantearle en una vista, pues incluso va a poder casi controlar todos los flecos del asunto. Y cuando uno está convencido de que sabe lo que sabe
y sabe lo que tiene que hacer, pues de nuevo se produce esa ecuación que es lineal. Se reduce la inseguridad y en consecuencia se reduce el miedo. No obstante, unos ciertos nervios son siempre buenos. Eso es siempre bueno. Así como un exceso de estrés puede llegar incluso a traumatizarnos, ¿no? La falta absoluta de estrés puede situarnos en el terreno de la competencia inconsciente. En el momento en que uno deje de sentir en fin, el pálpito, un cierto vértigo ante la entrada en una sala, no paralizante, pero un cierto vértigo, sin duda, tiene que empezar a plantearse si no estará transitando desde el terreno de la consciente competencia, de la competencia consciente, hacia el de la competencia inconsciente. Eso, por tanto, es positivo. Ese estrés en pequeñas dosis es positivo. Nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta, nos va a permitir en una sala de vista esa chispa, esa velocidad que necesitamos para jugar en primera división. Con todo, si a pesar de la intensa preparación del caso, si a pesar de las múltiples veces que hemos acudido a una sala de vista, tenemos la sensación de que nuestro nivel de estrés sigue siendo superior al que deberíamos tener, pues hay unos consejos fáciles que podemos abordar, que podemos cumplir para rebajarlos. Y para eso lo primero que tenemos que saber es cómo funcionamos nosotros, que en ese sentido pues somos bastante primitivos. Los que estudian la mente dicen que tenemos en esencia 3 cerebros, y hay quien dice incluso que la emoción precede incluso al pensamiento, precede a la construcción racional. Eso es lo que se conoce como el sexto sentido, que, en fin, por múltiples razones parece ser que en las mujeres está especialmente desarrollado, ¿no? De los 3 cerebros, el que nos interesa es el cerebro reptiliano. También se conoce como el cerebro límbico. Y ese es el que, de una manera instantánea, inmediata, reacciona por nosotros siempre para salvarnos la vida. Cuando considera que hay un peligro, automáticamente salta. Lo que pasa es que el cerebro reptiliano, precisamente por su carácter tan primitivo, pues muchas veces no diferencia entre la realidad o la falsedad, ¿no? Yo la película del Exorcista la he visto una pila de veces. Pero cuando yo veo la película del Exorcista, en las próximas, bueno, esa noche tengo pesadillas, y luego en las siguientes 3 noches o 4, cuando bajo al sótano de mi casa por la noche, voy así. Porque yo creo que me va a salir una niña en cualquier rincón. Sencillamente porque nuestro cerebro no diferencia, reptiliano, entre la verdad, la realidad o la falsedad, y cuando considera que hay un peligro, automáticamente se lanza. Eso es incontrolable. Vas andando, viene una mosca por aquí y uno se desvía. Eso es automático. No hay control sobre eso. Es un acto reflejo. Estás en el cine y mira que te lo avisan, porque es que ponen una musiquita antes, ¿no? Chan, 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 chan. Sale el tío y de uno pega el salto, a pesar de que el tío con el cuchillo, que te lo avisan, que es que viene la musiquita y está todo preparado, que va a salir con el cuchillo, hombre, no te pares, que ver, y sale el tío por detrás y tú saltas. Lo hace el cerebro por ti y automáticamente dispara órdenes. Bien, cuando se disparan esas órdenes, ¿qué ocurre? Digo todo esto porque justamente conociendo lo que ocurre, y todos lo sabemos, porque en todos nos hemos encontrado en estas situaciones, nosotros podemos actuar racionalmente para contrarrestar este tipo de efectos y de esa manera conseguir una cierta tranquilidad, volver a un estado de reposo, a un estado en donde el estrés se reduzca a su mínima expresión en la medida en que un cierto grado es positivo, insisto. Bueno, pues nuestro cerebro reacciona en ese sentido y nos da órdenes. En ese sentido, para él somos como un robot, nos da una serie de órdenes que pueden consistir en 3 cosas. La primera orden que nos da
Empezando de menor intensidad a mayor intensidad, es la paralización. Bueno, estamos en Nochebuena cenando, la familia, 12 y pico de la noche, pegan en la puerta fuerte y hace todo el mundo así, mirando la puerta, dejamos de respirar, sueltar. Primero es la paralización. La paralización incluso se produce, nuestro cuerpo intenta hasta empequeñecerse, se reduce uno. Y eso muchas veces es muy evidente en la sala de vista. Uno se sienta con la toga y hace así. Y entonces, para el que está allí, dice, esta persona tiene una situación muy incómoda, estresante. Lo primero que podemos hacer para contrarrestar esta reacción natural, pues puede ser precisamente crecer. Nosotros, en lugar de encogernos, nos erguimos sentados, lo que se conoce como la postura del jinete, ¿no? Estás sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla, y uno lo que procura es justamente crecer algo. Contrarrestar la orden que el cerebro te da. ¿Qué más cosas hace el cerebro? La siguiente fase sería, una vez que nos hemos paralizado, si seguimos sintiendo miedo, huir, claro. Decía un poeta, es cierto, creo que era de Córdoba, la huida no es cobardía, es el valor contra la astucia y la maldad salvaje apostadas en el declive impío de la vida. O sea, fijaos, eso no es correr cobarde. Eso de correr de cobarde, no, correr muy natural, oiga, muy natural. Lo dicen hasta los poetas de Córdoba, y si lo dicen los de Córdoba. Para correr, ¿qué ocurre? Pues que automáticamente el cerebro le manda a nuestro organismo una orden. Hay que paralizar todo lo que se esté haciendo y hay que mandar sangre, pero rápido, fuerte, hacia los grandes músculos que nos van a permitir la huida. El corazón empieza a bombear, bum, 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 que parece que se te sale, y eso es porque va para la sangre, y uno incluso se llega a poner pálido, ¿no? La piel, está blanquillo este hombre, es que tiene miedo. Tiene miedo. Se te seca la boca. Sí, se produce una serie de reacciones. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa al cerebro es mandar orden a los distintos órganos, cesar en vuestras misiones, que lo que queremos es que haya sangre para poder salir corriendo hacia los grandes músculos que nos van a permitir, esencialmente las piernas, huir del lugar. Por eso qué bonito es llevar siempre una botellita de agua, fijaos, una botellita de agua, porque eso tiene que formar parte de la mochila, igual que tenemos la tarjeta para grandes frases en momentos de crisis, pues llevar una botellita de agua que nos permita, pues justamente eso, ante la sequedad de la boca, en definitiva el disparo de adrenalina que también se produce, la tensión, pues poder tomar unos buchitos de agua que seguramente nos ayudarán en el sosiego. Y esencialmente la respiración, Cuando uno tiene ese ímpetu por salir corriendo, pues incluso la respiración se acelera, es decir, el cuerpo se está preparando para la huida. Y nosotros tenemos que darle una orden racional al cuerpo para decirle, no. Con el neocorte, que es el tercer cerebro, el verdaderamente humano, hay que paralizar eso y hay que realizar otra acción. Una inspiración profunda, aguantar la respiración y una expiración aún más larga, ¿no? Haciéndolo 2 o 3 veces, pues nos puede permitir sin duda paralizar ese momento. Y el agua contribuye, porque nosotros somos, no sé si también lo diría Pareto, pero casi un 80%, 90% agua. Con lo cual ese es un líquido que nuestro cuerpo inmediatamente reconoce, y frente a esa sequedad, en definitiva, los efectos que se producen como consecuencia de todo esto, de lo que estoy contando, pues nosotros vamos contrarrestando y vamos dando racionalmente una serie de órdenes que van a minimizar esa sensación de angustia, de inseguridad, de estrés negativo. Pero evidentemente no olvidemos lo primero. A mayor dominio del caso, a mayor formación, a mayor preparación, a mayor prevención de lo que pueda ocurrir en la fase oral y
yo sé lo que puede ocurrir dentro, lo he previsto, lo he visualizado, pues sin duda el miedo casi desaparecerá. Y si aún persiste, pues con estos muy breves consejos podemos poner algunas paredes para atajarlo. Y si aún así uno sigue muy nervioso, pues hombre, no tirar la toalla, pero psicólogos hay por un tubo. Los argentinos no tanto, porque claro, son interminables. Yo tuve un caso con un abogado argentino y bueno, el alegato fue maravilloso porque es tan dulce, ¿no? Van hablando así con esa dulzura, pero claro, ya a la hora yo decía, bueno, en el fondo me estoy ahorrando una pasta, porque esto con un psicoterapeuta son como mínimo 150 euros, ¿no? Pero te lo va contando con tanta dulzura que uno no le dice usted se repite ni nada. Es una cosa muy curiosa. De manera que son maravillosas. Yo espero que con estas simples ideas, muy simples, pues todavía aquellos que ayer me decían que se siguen poniendo nerviosos, bueno, pues a partir del lunes sin duda hayan reducido en un importante porcentaje esa situación tan incómoda. Bien, lo siguiente que quiero abordar es, a propósito de los alegatos, insistir en la necesidad de su ensayo y de su preparación en el despacho. Podríamos recurrir sencillamente a la técnica que hoy estamos utilizando. Grabarnos en vídeo. Hoy ya todo el mundo tiene una camarita que hace fotos maravillosas, que te hace vídeo, que hace todo, nomás que hay que darle un botón. Pues colocar un trípode, sentarnos en nuestra mesa, hacer nuestro alegato a la cámara y luego vernos. Y luego ver cómo hay determinadas cosas que uno nunca se percata de que las hace hasta que ve en vídeo que las hace. Pues lo venía su señoría, ¿vale? El actor, mi cliente, ¿vale? Y el vale es una muletilla que sale tantas veces que ya llega un momento en que el que está escuchando se dedica a contar los vales. 19, 20, 21, con lo cual nosotros mismos estamos propiciando la desatención de quien queremos que nos atienda. Lo de ya el dedito y el pelo, ¿no? Darle vueltas en el alegato al pelo y al coco. Esos son tics, muletillas que muchas veces cometemos y no somos conscientes de ellos hasta que alguien nos lo dice. Pero la gente tiene, en fin, le da cosa decírtelo, ¿no? A lo mejor podemos solventarlo, pues eso, viéndonos en nuestras grabaciones, a la hora de recoger el DVD del juzgado, cuando vamos a formalizar un recurso de suplicación, y estamos atentos a lo que hemos hecho, porque necesitamos autoevaluarnos después de cada actuación de cierta intensidad. Es como lo de la venia. La venia se pide cuando se solicita del tribunal tiempo para hablar con cierta intensidad. Cada vez que yo vaya a dirigirme a un juez no tengo que pedir la venia. Si voy a hacer una protesta porque la pregunta la considero impertinente, no voy a decir, con la venia, señoría, protesta. Directamente, señoría, esa pregunta me parece impertinente. ¿Por qué? Pues porque ahí mi intervención profesional va a ser una intervención muy fugaz. La venia siempre además viene precedida de una entrega de la palabra que hace el tribunal. Tiene la palabra el señor letrado para hacer sus alegaciones, tiene la palabra el señor letrado para hacer sus conclusiones, tiene usted la palabra para informar sobre este extremo, y cedida la palabra es con su venia. Es, digamos, el agradecimiento que replica a esa entrega de la palabra. Pero más allá de esto, cuando yo tengo que hacer una intervención en juicio acortada para determinada cuestión, pues no necesito pedirla. Otra de los tics que suelen ser muy habituales, el bolígrafo. Muchas veces yo comprendo que como necesitamos seguridad, hay que agarrarse a algo, ¿no? Y entonces uno tiene allí su papel, tiene su bolígrafo, y está bien tomar ciertas notas a lo largo de la vista oral, faltaría más. Lo que está muy mal es utilizar aquello como un tambor, ¿no? Y dar golpecitos con el boli, y dar otro y otro y otro. O dar golpecitos con el pie, en fin. Este tipo de cosas que bueno, que son más habituales de lo que uno desearía,
pues son también elementos que pueden desviar la atención, fijaos, y por tanto desviarlo del objetivo, que es impactar en la mente del tribunal. Quiero volver a insistir en algunas de las cuestiones que dije ayer. La necesidad de ser absolutamente claro, absolutamente conciso, que no breve. La necesidad de, en la medida de lo posible, sin caer en la chabacanería, utilizar un lenguaje muy común. Huir de todo tecnicismo, salvo que estemos hablando en derecho. Y por tanto, cuando estamos diciendo como elemento fáctico cuáles son las posibles limitaciones orgánicas y funcionales, o cuáles son las enfermedades, o cuál es el cuadro clínico residual de una determinada persona, pues no dirigirnos al tribunal como si pensásemos que el que está allí es catedrático en medicina, ¿no? Olvidar toda terminología médica, sencillamente para eso es necesario haberse entrevistado con el perito y que el perito nos explique qué quiere decir eso, qué es eso lo que le tenemos que explicar al tribunal. Y lógicamente, si el juez luego crea ese perito, nuestro perito que acudirá a juicio, pues lógicamente en sus hechos probados sí recogerá la terminología médica, ¿no? Pero para convencerlo no necesitamos ese artificio, porque en realidad es un artificio, ¿eh? Es quedar bien a sabienda todo de que nadie se ha enterado. Y eso es un problema enorme en una sala de juicio. Y el ensayo como elemento fundamental. Bien, pues ahora, fijaos el salto cualitativo que vamos a realizar. Por eso, como nosotros tenemos que dar y ofrecer razones, yo quiero insistir aquí una vez más en que el alegato inicial no puede ser bajo ningún concepto, y si algún juez lo entiende así, tenemos que revelarnos jurídicamente frente a ese criterio. Para el actor, el mero paso de la ratificación en la demanda y pare usted de contar. Y no puede ser así, porque así como el alegato inicial es obligatorio, tanto el del demandado como el del demandante, es una fase, mejor dicho, no el alegato como tal, sino la fase de alegaciones, es absolutamente obligatoria, es imperativa en todo proceso. La fase de prueba y por tanto la fase de conclusiones no tiene por qué existir en todo proceso. La fase de prueba y la fase de conclusiones en ese sentido son fases contingentes que dependen de unos presupuestos. Pero la de alegaciones iniciales, lo que se configura como el alegato inicial, es una fase absolutamente obligatoria. Si no hay hechos en contradicción y sencillamente lo que planteamos al tribunal, porque todas las partes aceptamos los hechos, y lo único que estamos planteando ante el tribunal es un problema jurídico, pues lógicamente ni hay fase de prueba y no hay fase de conclusiones, con lo cual, una vez que el demandado ha terminado sus alegaciones, automáticamente el pleito queda visto para sentencia y se acabó la historia. No ha lugar a más nada. Luego, es por eso, por lo que no tiene ningún sentido que al actor se le prive de la posibilidad de, no diré edulcorar, pero bueno, construir su alegato, poder incorporar los elementos jurídicos que muy probablemente no haya incorporado y no debería hacerlo salvo en los supuestos en que está obligado por la ley en su demanda. Y en ese sentido lo importante, lo esencial para el legislador es el alegato inicial. Y lo otro depende de un presupuesto. ¿Cuál es? Que sobre la existencia de un hecho haya dos versiones distintas, afirmadas por las partes y que lógicamente son contradictorias. Y dado ese presupuesto tiene que abrirse el trámite de prueba. Y porque hay trámite de prueba es por lo que tiene que haber un trámite de conclusión. Y eso ya nos da la pista evidente, ¿no? Las conclusiones, el alegato final, sirven y solamente a una finalidad, para valorar la prueba.
Por eso es inadmisible y por eso no debe permitirse bajo ningún concepto, aunque se permite, que en trámite de conclusiones alguien alegue derecho, invoque jurisprudencia, vuelva a repetir las excepciones que ya planteó en su alegato inicial, vuelva a plantear cuestiones que se salgan de la exclusiva valoración de la prueba que se ha practicado y su resultado, de una manera verosímil, lógicamente. ¿De acuerdo con esto? Muchas veces los jueces en este sentido pues son flexibles, dejando que en el alegato final pues quepa todo, sencillamente porque, bueno, entre que lo para, lo explica, lo dice, el letrado hace constar la protesta. ¿Y por qué? Por si acaso, señoría, ¿de acuerdo? Pues ya generas un incidente ahí y al final uno que casi siempre está deseando que los pleitos acaben, pues lo que probablemente habría acabado si dejamos que diga lo que quiera, en 5 minutos, hace que cuando uno se pone serio y explica y recibe y da razones y recibe otras razones u otras sin razones, no sabemos, pues al final esos 5 minutos se transformen en 20. Por lo cual muchas veces la experiencia nos dice que el juez, bueno, pues deja que termine y se acabó la historia. Pero nosotros tenemos que saber en puridad lo que tenemos que hacer. Y sabiendo lo que tenemos que hacer, fijaos, también podríamos y deberíamos oponernos a que en el alegato final, hablo de ese trámite de conclusiones, se hicieran planteamientos que son inadecuados, sobre todo si el juez lo permite. Imaginaos que alguien, imaginaos que alguien no ha planteado una excepción de prescripción, por poner un ejemplo, en su alegato inicial, y se acuerda ahora y pretende hacerlo en el alegato final. Ha precluido su posibilidad legal de hacerlo. El juez no debería admitirlo, y si lo admite, nosotros deberíamos de hacer constar la protesta. Pero para eso tenemos que tener muy claro cuál es el sentido y el contenido del alegato final. Sí, por favor. Eso me plantea una cuestión, ¿sería extensible a todas las jurisdicciones? De cara a que sí, el hecho de que solamente se puede valorar la prueba, en puridad evidentemente es así. Lo digo de cara a anticiparte, dependiendo del tipo de procedimiento, a alegar los fundamentos jurídicos, a extenderlos más, preveyendo que pueda ocurrir eso. Sobre lo que me pregunta, no tengo autoridad para decir sí. ¿Es trasladable esta idea, esta convicción profunda que yo tengo de lo que pasa en la jurisdicción social a otros ámbitos jurisdiccionales? No, francamente, lo desconozco, no lo sé si es trasladable, no lo sé. Así, a bote pronto, bueno, en penal hay como una fase de informe final donde cabe argumentar en derecho, ¿no? A la vista de si con el resultado de lo probado puede haber circunstancias atenuantes, en fin, todas estas cuestiones que deben estar en los escritos calificatorios, ¿no?, de las partes, pero ahí se permite una mayor argumentación en derecho. De todas maneras, ya lo digo, no puedo darte una respuesta útil porque este es mi problema, es que yo estoy tan especializado que no sé de nada más. O sea, yo no soy generalista, yo soy, bueno, no especialista, especializado en el sentido que no sé más que de esto, pero que no que sepa mucho tampoco. Entonces le voy a hacer una segunda pregunta en cuanto a la justicia laboral. Hemos comentado ayer que la fundamentación jurídica de la demanda debe de ser básica en el sentido... Debe de no tenerla. Debe de no tenerla. Más claro. Salvo que se trate de demandas que deben canalizarse por ciertas modalidades procesales, como pueda ser la impugnación de un convenio colectivo, procedimiento especial, conflicto colectivo, que además son ambos para lo mismo, tutela de derechos fundamentales. En esa el legislador nos dice que tiene que haber una cierta argumentación jurídica. Tras los hechos, los fundamentos sobre el particular. En el resto no. Entonces, la opinión que yo he ofrecido aquí, para mí el no dar argumentos jurídicos es un elemento táctico también. Yo no quiero darle todas mis armas al demandado. Yo le doy los hechos, lógicamente, como no puede ser de otro modo, porque yo no puedo generar la indefensión, pero los argumentos jurídicos me los reservo para ofrecerlos en el acto de la vista.
salvo que se trate de un tema de tal complejidad. Imagínate que es que estamos jugando ahí con cuestiones comunitarias, en fin, un tema de una gran complejidad, cuando a lo mejor en ese caso a mí me interesa tener en mi demanda unos buenos fundamentos jurídicos, porque van a servir una especie de informe, de guía, para que el tribunal no solo tenga lo que yo digo ahí en voces, sino en escrito, cuando vaya tranquilamente a poner la sentencia, ¿no? Entonces ahí puede ser también un elemento táctico, aunque entregue todas las armas, pero para no desviar la atención del tribunal. Y eso normalmente tienes que hacerlo en fin, en supuestos muy contados, insisto, y donde la gran complejidad jurídica, al ratificarte la demanda, te sirve también para descargar tu alegato, ¿no? No sé, yo un alegato de 1 hora explicando cuestiones que puedan ser muy enrevesadas. Lo que ocurre es que en ese caso, si tenemos el problema de que la parte contraria reconoce, la contestar la demanda verbalmente en el acto de la vista, reconoce los hechos, fundamenta en derecho a sus hechos en ese momento. Sí. Ya no habría prueba, por tanto el juicio se quedaría visto. Exactamente. Como tú en tu demanda no has defendido tu posicionamiento en fundamentos jurídicos, te puedes ver con la posibilidad de no tener otro momento, salvo que en la ratificación y con esa prevención... En la ratificación hablas en derecho. Exactamente. Ahí utilizas el alegato para te ratifican la demanda, con lo cual ya está el presupuesto básico. Y a partir de ahí lo que hace es una explicación sencilla del caso, centrar al tribunal sobre los elementos fácticos sustanciales, sin gran detalle, porque ya te ha ratificado en los hechos, y acto seguido, una exposición jurídica si el caso lo merece, porque si es un asunto, si estamos reclamando cantidades, pues ¿qué le voy a explicar yo al juez? ¿Que todo el que trabaja tiene derecho a cobrar? Pues ya lo sabe, ¿no? Entonces hablar ahí del artículo 26 del estatuto y tantas cosas, pues no merece la pena en ese pleito, en mi opinión. Pero, efectivamente, el alegato inicial es el momento para hablar en derecho. Invocar la jurisprudencia, todo lo que se considere. No el final, donde, como vamos a ver, la estructura es simple, debe ser verosímil y debe ser además categórica, tanto en lo bueno como en lo malo. Ahora hablaremos de eso, porque es que, primero, la regla de la buena fe así lo impone, y segundo, si lo hacemos de otro modo, nos perdemos credibilidad ante el tribunal. Pero ahora veremos eso. Me parece que, perdón, ¿había levantado alguien? Sí. Al hilo de lo que ha comentado, Sí. Usted no ha hecho referencia en relación a la instructa que se llamaba... Antiguamente, sí. Eso. ¿En qué ocasiones se puede utilizar cuando se va de demandado, bajo su punto de vista? Y si se puede utilizar, en qué ocasiones, y sobre todo a la hora de a lo mejor explicar ciertos razonamientos que quizás verbalmente sean más complicados. Bien, en primer lugar, las vistas sociales son orales y como línea de principio las instructas no deberían ser admitidas bajo ningún concepto. De hecho, en pocas ocasiones, en contadas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha llegado a pronunciar sobre el particular. En Madrid y en algún otro sitio, pues yo recuerdo en Madrid, no solo en Madrid, en Málaga yo recuerdo hace ya algunos años el entonces titular del juzgador social número 2, pues era un hombre que pedía a la gente cuando terminaba una instructa. Allí su informe, Entonces, normalmente en la instructa pues se ponían las excepciones, en fin, lo que era el informe oral pues estaba escrito perfectamente. Y él la exigía. Un letrado se opuso, porque él no presentó. Cuando el juez le dijo, bueno, aportarme las instructas. No sé si porque no sabía que eso se hacía en aquel tribunal. Error, ¿no? Ya sabemos que yo tengo que convencer a Pedro Pérez y, hombre, vete 2 días antes por lo menos para saber lo que Pedro Pérez quiere. O bien porque sencillamente dijo, no, mire usted, yo es que no aporto nada, y además no solo no aporto, sino que frente a esa aportación que usted pide a mi compañero, yo hago costar mi protesta. Y ese tema terminó finalmente con un pronunciamiento del Tribunal Supremo, acerca de... Y ahí sencillamente lo que el Tribunal Supremo dijo fue, primero reconoció que eso era una corruptela, no es para matar a nadie, pero eso es una corruptela, eso no está en el proceso. Lo que ocurre es que en ese caso desestimó el recurso bajo el argumento de que en puridad no se había producido ningún tipo de indefensión material real por la mera aportación escrita de esas alegaciones que se hicieron en su momento verbal.
porque las alegaciones escritas no contenían nada nuevo. Ojo que a veces hay quien dice pío y luego en la instructa es repío, pío, 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 ¿no? Claro, con lo cual ahí sí que se está produciendo una indefensión material evidente. Pero si no era el caso, como no fue el caso a juicio de los magistrados del Supremo, pues dejando claro que eso es una corruptela en el proceso social, pues se consideró que no llegó a producirse ningún tipo de indefensión material. Desde luego, en mi opinión, te cuento lo que yo hago, Yo bajo ningún concepto acepto ningún tipo de instrucción. Yo creo que cuando se habla en derecho, se le está hablando a un técnico, que es el juez, lo están haciendo dos técnicos, que son los letrados o graduados sociales, y por tanto la misión del juez es tomar nota, enterarse y solicitar las dudas y aclaraciones que considere oportunas. Y ese es el momento para hablar y para callar, y no ha lugar a admitir ningún tipo de instructa, en mi opinión, bajo ningún concepto. Bueno, la trampilla, ¿cuál puede ser? Es que a mí me interesa que el juez tenga los fundamentos jurídicos porque son de gran complejidad. Ponlo en tu demanda. Ponlo en tu demanda. ¿Qué es que soy el demandado y hago una contestación oral? Pues en ese caso, lo primero que tendrás que advertir al juez es que, señoría, le ruego una especial atención, atendida a la dificultad del caso, y el alegato lo habrás tenido que ensayar no 5, sino 10 veces. Eso no se me ocurre otra cosa. No obstante, reconozco que también hay profesionales, jueces, que siguen admitiendo sin ningún problema la instructa. Bueno, la ley sí lo que nos dice es que, mire, el juicio es oral y solamente hay un supuesto en el que cabe hacer, atendida la complejidad de la prueba, conclusiones escritas, que ahora veremos cuando llegue el momento de eso, porque en mi opinión aquí la ley está mal conjugada y solamente se permite esas conclusiones escritas a propósito de la prueba documental, cuando hay una gran complejidad, incluso de ciertas pruebas periciales. Yo creo que las conclusiones o se hacen por escrito sobre toda la prueba, o no tiene sentido, porque ¿cómo voy a concluir yo sobre los testigos para luego en 3 días, cuando vea la prueba, volver a concluir si a lo mejor lo que dije varía en función del análisis de la documental, ¿no? O concluimos sobre todo, o no se puede concluir seriamente sobre nada. Por lo tanto, en algún caso que hemos tenido aquí, yo me he saltado la ley en ese sentido, he dicho, mire, terminamos la vista, una vez la fase probatoria concluida, y en 3 días ustedes van a hacer conclusiones escritas sobre toda la prueba, porque ese desgaje intelectual a mí no me suena. Como hubo conformidad de todas las partes, pues no hay problema, pero ¿qué pasará si algún día uno se opone? En la ley dice otra cosa, pero no sabemos si eso generará una indefensión material. Puede que no, y por eso ese vicio no permitiría la nulidad, ¿no? Pero un segundo, es que tenemos una pregunta y aquí somos muy ordenados. Sí. Una cuestión de tipo práctico. Antes ha comentado que cuando estaba haciéndose el alegato y el letrado, por el principio de preclusión, está introduciendo cosas que en realidad ya debía haber dicho antes, pues bueno, su señoría debería decirle no hagas eso, pero si no lo hace nosotros podemos protestar. Debemos. Podemos y debemos. Mi pregunta es, en un terreno práctico, ¿cuándo sería mejor hacer eso? ¿Interrumpir incluso en mitad del alegato del compañero y decir esto no puede ser, con otras palabras, pero decirlo? ¿O esperar a que concluya para no interrumpirlo durante su informe? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Hombre, la cuestión está en que vamos a ver lo que hacen los jueces y a lo mejor así tenemos algún elemento de referencia para ver lo que tendríamos que hacer nosotros. Porque como tenemos que pensar triádicamente, vamos a irnos... Pero es que el juez es que manda. Entonces el juez puede hacer cosas... Sí, no, el juez decide, si eso no cabe la menor duda. El juez cobra poco, menos de lo que debiera, ¿no? Coincidirás conmigo. Si no... Bueno, pues yo te lo digo. Un juez de lo social de Córdoba cobra 3.500 euros al mes. Eso es lo que cobra un juez de lo social de Córdoba.
te lo digo yo. Eso es lo que cobra. De momento. Puede ir a la baja, ¿eh? Puede ir a la baja. De momento. Eso es lo que se cobra. Bueno, pues vamos a ver lo que hacen los jueces y eso nos dará una clave de lo que deberíamos hacer. Vamos al escenario donde suele ser lo normal no, donde si afloran, es donde casi siempre afloran cuestiones nuevas. En el momento precisamente de la ratificación de la demanda por parte del actor, en muchos casos el actor introduce cuestiones nuevas. Entonces imagínate, por no irnos muy lejos, tenemos un pleito de seguridad social, se hace la demanda y como hay gente que empieza la casa por el tejado, primero hace la demanda y luego busca el perito, ¿sabes? Y entonces el perito dice, no, si este hombre tiene más cosas, pues yo en la demanda, fíjate, en el hecho nada más que he puesto 2 y tiene 22. Y entonces quiere aprovechar el acto de la vista para decir las 20 que le faltan. Y eso son cuestiones nuevas que no se pueden plantear en el acto de la vista, obviamente, ¿no? Porque el camino es, antes de presentar la demanda, yo me entrevisto con el perito me dice si realmente mi cliente es o no, en su opinión, acreedor de una incapacidad. Si me dice que no, le tengo que decir, Paco, no, yo no te puedo llevar el tema porque sería una irresponsabilidad por mi parte, ya que voy a hacer perder el tiempo a los jueces. Y yo no soy tu abogado, claro, para esto. Tendrás que buscarte a otro si quieres, porque yo no puedo llevar esto. Y si todo el mundo lo hiciera, pues tendríamos una demanda menos, ¿no? De esas que no tienen mucho sentido. Pero si el perito nos dice que en efecto considera que hay elementos para recurrir la resolución, pues una vez entrevistado con el perito y con todo ese material fáctico, en la teoría del caso, nosotros haríamos nuestra reclamación previa y luego nuestra demanda congruente con ella, salvo que en el intermedio se hayan producido hechos nuevos o agravaciones de los hechos, de las lesiones que ya tenía nuestro cliente, en fin, todas las cosas que la jurisprudencia y la ley permiten. Pero si no se ha hecho así, sino que primero hemos puesto la demanda de entrada, demanda que algo queda, eso es demanda que algo queda. Y luego buscamos al perito y el perito nos dice que es que hay vacíos ahí en nuestra demanda, pues nosotros queremos enmendarlo allí. Y muchas veces cuando se le dice que eso no es posible, se dice, bueno señoría, es que yo vengo en sustitución de un compañero. Bueno, ¿y qué? Usted viene en sustitución de un compañero, pero ¿no está usted ahí? ¿No tiene usted la toga ahí? Pues si es por sustitución o no, el responsable es usted en este momento, porque es usted mi interlocutor, claro, no le puedo hablar a su compañero, tengo que hablar a usted. Y si usted considera que su compañero le ha hecho una encerrona, lo que tendría que haber hecho es no sentarse ahí. Eso sería lo siguiente que yo diría. Cuando eso se hace, el juez automáticamente interrumpe, no espera al final del debate. No espera. Sencillamente corta. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Mire, es que no puedo permitirle continuar el alegato en esa línea, porque sencillamente iríamos contra la ley. No tiene sentido que yo le permita que usted introduzca cuestiones nuevas para que cuando haya terminado de decir todo, yo le diga que no cabe atender esas cuestiones nuevas. Y se produce la interrupción en ese mismo momento. De todas maneras, como en la vida no hay reglas fijas para nada, pues yo creo que puede ser muy interesante lo que tú planteas. Si al final, digamos, nosotros en este sentido, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos del interrogatorio de los testigos, nosotros tenemos que presumir que el juez va a hacer su papel. Entonces, no nos pongamos nerviosos, aunque juguemos en primera división y tengamos velocidad, pero no queramos ser como el Rayo. O sea, vamos a dejar que cuando se está produciendo el alegato, si hay cuestiones nuevas, hablamos de conclusiones, ¿no? Cosas que no proceden en el marco de las conclusiones, pues vamos a mirar al juez, si nos mira, y si no, pues habrá que hacer algún ruidito para que nos mire, buscar la atención, como para decirle, sin decirle, señoría, qué cosa más rara está pasando aquí, y dejar que el juez sea el que asuma el protagonismo que le corresponde. Pero si no lo hace, pues nosotros tendremos que advertirlo, y si deja hacer, entonces cuando entra en juego la protesta. Probablemente, en la mayoría de los casos, deberíamos hacerlo en el mismo momento. Eso debería ser lo habitual. A lo mejor si presumimos que se va a tratar de un alegato muy corto, pues es mejor esperar
Y cuando se termine, antes de hacer nosotros el nuestro, pues plantear esa cuestión, ¿no? Si nosotros hemos hablado en primer lugar, porque hemos sido el actor y hemos hablado en primer lugar, pues a lo mejor justo cuando se está produciendo el hecho deberíamos de advertirlo al juez si el juez no lo corta, ¿no? En fin, no hay regla, pero eso te lo debe dar la intuición. ¿Cuál es el mejor momento? Pues tú lo sabrás, que él es el que mejor ha estudiado el caso. No hay reglas para eso. Normalmente, ¿qué es lo que hacen los jueces? Interrumpen en el momento en que se está produciendo la desviación de la ley. En ese momento. Por la propia inmediación, rapidez del juicio oral, claro. Sí, Rafael, ¿no? No, sí, pero era en cuanto a las diligencias finales, que decía que por conformidad de las partes no se admitía que se valorara el conjunto de la prueba practicada y no solamente la diligencia final que se hace. Yo creo que la... No, pero, perdón, diligencia final, no. Estamos hablando de un trámite que es ante el montón de papeles que se han presentado aquí, las conclusiones que deberían usted hacérmela en este momento, se van a hacer en 3 días por escrito. Posteriormente, porque queda pendiente la diligencia final. No, una diligencia final no queda nada, ¿eh? Usted, se impugna la prueba porque por excesiva, ¿no? Pues esto igual, usted, que es que ante el volumen de documentos que hay que examinar tan grande, que no podemos estar 5 horas esperando, que terminamos el pleito, ustedes se van, en estos 3 días lo examinan en el juzgado, que los papeles están aquí, y presentan las conclusiones por escrito. No hay diligencia final, no es que vamos a completar la prueba que se ha practicado con otra prueba. Pensé que era lo del artículo 88, que daban también 3 días para valorar el alcance de la prueba practicada. Eso es. Eso es. Mi pregunta es, que yo creo que con la antigua ley y con la nueva, cuando se practicaba cuando se valoraba ese nuevo documento, no se valoraba el documento en sí mismo, sino que se valoraba en conjunto con el resto de la prueba practicada y con conformidad o sin conformidad de las partes, porque la ley no dice que tenga que valorarse ese documento exclusivamente, en mi interpretación, ¿no? No, pero yo creo que es que estamos entonces confundidos. Vamos a ver. Si nosotros hemos terminado la prueba y las conclusiones, y el juez, antes de decir visto para sentencia, acuerda una diligencia final una diligencia final para incorporar un instrumento probatorio, imaginémonos, vamos a traer un testigo que no hemos podido escuchar hoy, sobre esa prueba, eso se hará, esa en concreto se hará en una pequeña comparecencia, pero ya se han hecho las conclusiones y se ha hecho todo, y entonces tras escuchar al testigo habrá un nuevo trámite de conclusiones. Mira, ¿Sí? una pericia que se hace que no estaba en el procedimiento y se dan 3 días para conclusiones. ¿Qué se valora? Luego no hay una vista para... Pero 3 días para conclusiones, ¿por qué? A la vista de la prueba que se practique, un informe pericial. Que el juez acuerda, de los que nunca se acuerdan, pero vamos, que el juez acuerda que el médico forense... Como diligencia final. Pero es que ese trámite no tiene nada que ver del trámite que se ha incorporado ahora en la ley, que es para hacer conclusiones, no en el momento de la vista, sino con posterioridad. Yo me estoy refiriendo al artículo 88, perdón. ¿Pero qué dice? Porque yo no me lo sé de memoria. ¿Qué dice el artículo 88, por Dios? Que se dé traslado por día... Si transcurrido la práctica sin haberse podido llevar efecto, el órgano judicial dictara Pues una diligencia final. Exactamente. Que no tiene nada que ver con el trámite del que yo hablo. Vamos a ver, las conclusiones se hacen en el acto de la vista. Y excepcionalmente, atendida la magnitud de determinados instrumentos, documentos y pericias, pueden hacerse en los 3 días siguientes por escrito. Eso es una excepción que rompe el principio de concentración, lo rompe todo. Pero bueno, el legislador aplica el sentido común. Mire, es que si no vamos a tener aquí 3 días estos señores, es mejor que se vayan a su casa y que hagan las conclusiones por escrito. Y lo único que yo digo, pero además tímidamente, que es que en lugar de hacerlo sobre eso, que yo en mi juzgado digo, háganlo sobre todo. No, si hemos escuchado testigos, confesión, peritos y los documentos, cuando vayan a hacer el informe no, las conclusiones escritas, hagan el favor de hablarme de todo. Y no sobre eso, nada más. Cuestión distinta es que una vez cerrado el trámite de conclusiones, yo diga, queda visto para sentencia. Y en mi casa digo, bueno, pero si es que aquí falta una prueba, entonces acuerdo, mediante providencia, la suspensión del plazo para dictar sentencia. Y una diligencia final consistente en que se cita un perito, que se aporte un documento, que se traiga un testigo, y eso, sobre eso luego tiene que haber un trámite de conclusiones, pero sobre esa prueba. Punto. Sobre esa prueba en conjunto con el resto de las pruebas practicadas, entiendo yo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, ¿no? Bueno,
Yo creo que no, pero vamos, tampoco creo que genere indefensión a nadie si las partes hacen conclusiones, unas segundas conclusiones, sobre todo a la vista de la última prueba que se ha practicado. No, desde luego, no es lo que dice la ley, como tampoco es lo que dice la ley lo que yo hago, pero aquí el problema está en que, mire usted, ¿esto es un vicio improcedendo? Sí, obviamente, pero aquí la cuestión es, ¿se genera indefensión material? No, porque a las partes se le dan las mismas posibilidades. Pues mire usted, esto es un vicio, pero insuficiente para una nulidad de actuaciones. Es la clave del cordero. ¿Vale? Muy bien. Perdonadme por este ímpetu, pero es la pasión que me ciega. No es que yo esté cabreado con él, ¿eh? Yo lo quiero mucho, pero es la pasión. Porque es que si no hay emoción, señores, pues no hay nada. ¿Eh? No hay emoción, no hay nada. De esta manera, eso es la lógica también, porque vamos a ver, donde se está dando, por lo menos la experiencia, la poca que podemos tener, se está viendo mayor práctica de diligencias finales en procedimientos de invalideces, por ejemplo, accidentes de trabajo, en los que hay una discrepancia entre lo que dice mi perito y lo que dice el perito. Y vamos al forense. Y entonces, vamos O a al otro. forense o vamos a donde sea. Y cuando ya has terminado, el señoría, lo que has dicho antes, dice, joder, me falta una prueba pericial. Y dice, acuerdo, diligencia, tal. ¿Cómo hago yo la conclusión si no me refiero a la prueba practicada antes? Yo tendría que decir, pues el señor forense ha dicho lo mismo que decía el mío. Fíjese usted, si mi prueba era buena, que el forense dice lo mismo. O al revés, él dirá, fíjese usted, si la prueba del contrario era mala y la mía era buena, que el forense dice lo mismo que dice mi perito. Claro. Luego la lógica, que es lo que, en definitiva, creo que estaremos de acuerdo todos. Si no hay lógica... El sentido común. Si no hay sentido común... Yo entiendo que por lógica, una prueba de tan complejidad que exige que se dé trámite escrito por 3 días o por lo que diga la ley, no debe, vamos, no, hablando técnicamente, no debe repugnar la conciencia jurídica de nadie que se pueda no referir a la hora de realizar la prueba. Claro. Que si no, no tiene sentido. Yo coincido plenamente con esa cuestión, ¿eh? Aunque si leemos el texto, en fin, el texto se puede leer de dos maneras, intelectualmente o como un burócrata. ¿Eh? Si lo leemos intelectualmente, aplicando el sentido común, dice, oye, pues no repugna la conciencia jurídica de nadie el que, hombre, con este nuevo elemento podamos incluso reforzar las conclusiones que ya hicimos en la vista oral. Porque este presupuesto de acuerdo como diligencia final, ojo, parte de la base de que ya ha habido conclusiones. Es que no es el otro donde se dice no hay conclusiones y háganla por escrito. Entonces, aquí se parte del presupuesto de que ya ha habido. El juez suspende el plazo para dictar sentencia, pero es porque ya ha habido conclusiones. Entonces, bueno, muchas veces valorar sin conectar esa nueva prueba con las conclusiones que se han realizado, pues evidentemente parece que algo choca ahí, ¿no? Y por eso cobra todo sentido. ¿Que queremos hacer una aplicación de burócrata, eso de un poliburó soviético, de los antiguos? Pues entonces, claro, no es que la ley dice literalmente, pero claro, el problema es que lo que hay que buscar es justamente el espíritu y la finalidad, que es el verdadero sentido que tenemos que atender cuando vamos a interpretar una norma, ¿no? Aparte de incluso algo que muchas veces no caemos en ello, las circunstancias históricas del momento en que tiene que ser aplicada. Cuando antes el Tribunal Supremo, estoy hablando de hace 5 años, exigía como mínimo un impago de salario de casi 1 año para que se pudiera extinguir un contrato, ¿eso es predicable hoy? El artículo 50 no ha variado, ¿no? Pero eso es predicable hoy, con la que está cayendo y yo tengo que esperar 1 año de impago. Me parece que al cuarto o el quinto tengo yo ya derecho a extinguir, ¿no? La norma no ha variado, pero las circunstancias históricas sí. El momento en que tienen que ser aplicadas, claro. Bueno, yo suelo aplicar las cosas con sentido común, claro. Si no... la diligencia final, en caso que aportó mano de la incapacidad, caso de una tercera de la necesidad o la pertinencia de una tercera pericia, incluso la parte altura, yo entiendo que aunque haya realizado conclusiones ya a la vista de las pruebas que se realizaron, yo entiendo que a partir de esa diligencia final podría incluso variar su última conclusión, porque he visto que pretenda una total subsidiaria parcial. Su perito mantiene la posibilidad o el sufrimiento de la total. El perito contrario, que hay una lesiones permanentes en el validante. Y ahora entra la pericia del forense y defiende una parcial. Entonces, al actor tal vez le pregunte en su última conclusión, a la vista de esa tercera pericia, desistirse de la total
y mantener y apoyar la parcial que está defendiendo el Sí, sí. juicio. Entonces cambiarían sus conclusiones respecto a las que hizo última Cambiaría, claro, cambiaría la pretensión finalmente esgrimida, pretensión, yo creo que es plenamente posible. Ahora vamos a ver, por eso que quizá porque muchas veces tiene la palabra el señor letrado para conclusiones, y dice el letrado, señoría, elevo mis conclusiones definitivas, ¿no? Y ya empieza a hablar. Eso lo hacéis casi todo el mundo, lo hacéis. Pero es que las conclusiones no se elevan a definitivas, lo que se eleva a definitivas son las pretensiones, y luego hago las conclusiones de por qué las he elevado a definitivas. ¿Entendéis? Es que vamos a tener las cosas muy claritas, pero no preocuparos, si vamos a salir con una claridad aquí, que va a ser maravilloso, hombre. Después vendrá el momento de la confusión, después vendrá el momento de los nervios, pero aquí vamos a salir con las cosas muy claras, porque teniéndolas claras es como no se nos olvida. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos para el café? Pero bueno, esto es terrorífico. Ya 5 minutos. Solamente se han dormido 4, los he contado, y solamente han sido 4. Para mí es un éxito. La hora es una hora muy compleja, ¿eh? Solamente ha habido 4. Ayer creo que hubo 3,5, porque hubo uno que dio una cabezada, ya me vio y ya no volvió a dar 3,5, 4. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Como estamos en la apertura del espacio probatorio, pues sencillamente vamos a enunciar lo que vamos a ver después del café, porque es que no nos va a dar tiempo para más. Cuando se presentan, bueno, el orden que seguimos en este marco probatorio sería, primero la proposición de la prueba, obviamente. Por eso debe ser una proposición apostillada, motivada. Proposición de los instrumentos probatorios. El juez tiene que dictar una resolución oral sobre la admisión o no de los instrumentos probatorios. Y eso se hace en atención a la motivación. Y luego, lógicamente, tenemos la fase de práctica de la prueba. Por eso, fijaos que todo juicio de admisión de prueba antes de la vista oral es siempre un juicio provisional. Digamos que sería algo susceptible de reforma. Imaginaos, la parte solicitó como auxilio judicial en su demanda, al efecto de poder practicar prueba testifical en la vista, que por parte del tribunal se citaran a determinados testigos. Debió de haber apostillado su solicitud a los efectos de ser interrogado en relación a estos hechos. Y así, sin que el tribunal nos pida cuenta en ese momento, estamos en la fase intermedia, ¿no? Antes de que se abra la vista oral, pues el tribunal comprobaría la pertinencia, lógicamente, en función de los objetos planteados en la demanda y muy posiblemente la utilidad. Y admitiría la citación de estos testigos. Pero llegado el día del juicio, lo que bajo un juicio provisionalísimo, sin haber escuchado al demandado, parecía pertinente, puede ocurrir que el demandado, al conformarse con determinados hechos, o al no cuestionarlo, pues resulta que haga que esos testigos que fueron citados para la vista automáticamente devengan en instrumentos probatorios impertinentes y, si no, más técnicamente, inútiles. Sería lo técnico, inútiles. Porque mire, usted quería los testigos para determinados extremos y ya no ha lugar porque esos hechos están exentos de prueba. Y por eso no ha lugar ahora a practicar la prueba, a pesar de que en su día fue admitida, pero admitida bajo ese juicio provisionalísimo. Fijaos, eso explica algunas cosas. Que se presente una demanda, que nadie diga mediante un decreto que adquiere firmeza, nada, y sin embargo en el acto de la vista se pueda plantear la incompetencia territorial, la incompetencia de jurisdicción. Es que cuando se hacía por auto, es que el auto es firme, no se recurrió el auto que admitía la demanda. Muy bien, pero mediante una resolución posterior va a ser la sentencia, de donde se va a hacer la declaración final, porque ese auto puede ser reformado
en sentencia. Lo que es causa de inadmisión o rechazo, pues puede hacerse en un auto principal o puede hacerse a posteriori. ¿Cuántas veces el Constitucional, mediante un auto, no ha admitido una demanda de amparo para luego inadmitirla en sentencia? Por las razones que sean. Pues evidentemente, porque es que todavía falta ahí la opinión del demandado, faltan otros elementos de control y faltan los datos suficientes como para poder tomar una decisión pues, mucho más reposada y mucho más sensata. Entonces, no nos empecinemos, con esto quiero solamente apuntar que cuando vayamos a realizar protestas y demás, no nos empecinemos en cosas que pueden no tener mucho sentido. Evidentemente tenemos que ser categóricos y tenemos que ser firmes a la hora de mostrar nuestra discrepancia frente a todo acto que pueda producirnos indefensión. Esa es la clave. Pero no necesariamente este tipo de decisiones, que lo que vienen a hacer son reformar decisiones anteriores, pero motivadamente, pues tengamos que servir la protesta, porque estaremos generando incesantemente incidentes, conflictos dentro de la sala de vista, y a nosotros lo que nos interesa es que el juicio oral pase, no diré lo más rápido posible, pero sí con los menos obstáculos posibles. Esa es una cosa como muy rodada, porque todo eso también nos va a eliminar tensión y nos va a permitir hacer un trabajo de mayor altura. Estupendo. A las 6, punto, continuamos. Qué bien, vamos a terminar a las 8 puntos también.